Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel Ángel Ruiz aquí en el canal La Hora de Miguel Ángel. Estamos a 28 de junio del año 2023. Y bueno, te preguntarás, ¿qué ha pasado con Miguel Ángel durante todo este tiempo? Bueno, pues te voy a contar. Miguel Ángel continúa ahí, sigue ahí. Llevo mucho tiempo en la radio, en Radio Intereconomía, que la puedes sintonizar siempre que quieras. Puedes entrar en Radio Intereconomía o también en Radio Decisión aquí en España a través de la página web, y ahí te puedes descargar los programas si quieres. Ahí estoy haciendo contenido. Todos los días hago contenido de valor que se sube o que se va a subir a YouTube. Una de las cosas que quiero comentar es que, bueno, hay muchas personas que están haciendo conjeturas sobre mí porque no saben dónde estoy, se creen que me he ido, no sé, muchas cosas, ¿no? Extrañas. Entonces, por eso quiero aclararlo. Yo, mi herramienta son las cuerdas vocales, es mi voz. Entonces yo he pasado por problemas con las cuerdas vocales. Eso ha impedido que durante algún tiempo yo no pudiera hablar o crear contenido, poder hablar. ¿Qué es lo que ocurre? Que me recupero, vuelvo a hacer contenido de radio, pero fuerzo la garganta, fuerzo las cuerdas vocales y vuelvo a recaer. Entonces luego me vuelvo a recuperar y vuelvo a recaer. ¿Por qué? Porque es que es mi herramienta, es mi trabajo. Entonces, bueno, ahora te estoy hablando, ahora en este momento estoy mejor, llevo una temporada mejor, pero probablemente notes en mi voz que está un poco tomada. Las cuerdas vocales, hombre, se recuperan y se recuperarán. Lo que pasa que yo hay veces que me emociono y me pongo a estar muchas horas dándole que te pego, y eso lo sabéis los que venís a los cursos, que hay veces que hago un curso de estos de 4 días y al final no puedo hablar, estoy sin voz, o sea, estoy mudo completamente. Llevo 20 años en la radio, y en la radio para mí es muy cómodo el grabar contenido. Y entonces yo estoy grabando mucho contenido de radio y no estoy haciendo cursos ya, porque es que ya me lo han prohibido todos los compañeros y el equipo. Por ahora no hago cursos. Vídeo tampoco hago, porque hacer vídeo lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo. Sin embargo, la radio es como más relajante, más sencilla. Puedo tomarme como más tiempo para descansar la voz. Entonces estoy creando muchísimo contenido. Llevo toda la vida, más de 20 años, haciendo radio y bueno, pues que continúe y continuaré, ¿eh? Entonces yo el contenido que estoy haciendo en la radio ahora es para YouTube. Lo hago con mi compañera Rocío, como siempre, desde hace más de 20 años que llevamos juntos. Lo que pasa que ya la habréis visto, la habréis escuchado. En la radio, las personas que escuchan Radio Intereconomía, Radio Decisión, pues sí que me habrán escuchado más. Las personas que son de España y pueden escuchar la radio. Bueno, y en YouTube cuando hacemos los directos, bueno, Rocío siempre está ahí, o sea, Rocío es la persona que no se ve, la persona es oculta, escondida, que está detrás de la cámara, es la que me dirige, es la que me programa. Sí, Miguel Ángel, aparte, pues yo por lo general soy más de radio, siempre he estado más en la radio, en YouTube, pues bueno, hago un poquito de apoyo para Miguel Ángel, he hecho algún vídeo con Miguel Ángel, pero por lo general, pues yo soy más de trabajo en la radio. Así que lo que vamos a hacer ahora próximamente, hasta que Miguel Ángel, pues hasta que volvamos a grabar vídeos de nuevo, estamos grabando este contenido para la radio, también para YouTube, y bueno, es el mismo contenido de valor, lo mismo que estamos haciendo siempre, y bueno,
pues esperamos que os guste mucho porque es contenido de, además con todo lo que vamos aprendiendo continuamente, es contenido puntero y de última generación. Sí, porque es que el aprender es algo que se va haciendo día a día. Uno pues no termina nunca de aprender. Quiero decir aquí que Rocío, te quiero comentar que Rocío es una persona que sabe tanto como yo o más. Lo que pasa que ya no habla tanto como yo. Ella está detrás, ella es la que dirige, ella es la que programa. Ella, cuando los libros que tenemos, los hacemos entre los dos. O sea, si hay consultas, hacemos consultas y las consultas las hacemos entre los dos. Hay veces, normalmente yo hago las consultas, pero ella está ahí también y ella hace muchas consultas online o en directo. O sea que de confianza 100%. Bueno, y aprovechando que estamos aquí grabando este contenido hoy día 28 de junio de 2023, miércoles, bueno, pues el contenido del que vamos a hablar, que Rocío va a comentar algo, y bueno, vamos a hablar sobre ello. Es muy interesante, Sí, vamos a hablar Miguel Ángel y yo sobre esto, ya que los vídeos anteriores que os pusimos en YouTube acerca de la alimentación, los que grabé yo, eran acerca de, si recordáis, los que los habéis visto, si no os recomiendo que vayáis ya a verlos, serían los 2 errores de la alimentación y luego el siguiente vídeo acerca de la fermentación y la putrefacción, súper interesantes. Es importante que si vais a escuchar el contenido de hoy, es mucho mejor que también después o antes incluso escuchéis los otros 2 vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Porque son muy interesantes. Como hemos aprendido y como ya sabemos, porque además en el canal hablamos habitualmente de esto, todo el tema de la digestión, al final de lo que se trata es de que las células se nutran, de que haya una verdadera nutrición celular. Y para que haya buena nutrición celular y haya buenas digestiones, lo que hay que hacer básicamente es comer bien, comer buenas combinaciones de alimentos y correctamente. Entonces vamos a focalizarnos un poquito más detenidamente acerca de esto. Claro, Rocío, es que date cuenta de una cosa. Nosotros, como seres humanos que tenemos uso de razón y sabemos que hay algo que son los órganos de los sentidos, en vez de guiarnos por nuestro instinto, que lo tenemos perdido, en vez de guiarnos por nuestra inteligencia, que no sé dónde está, nos dejamos llevar por el olfato, por el gusto, ¿no? Por la vista, y entonces digo, uy, qué rico que está esto, qué bien sabe, y luego eso es veneno, puede ser veneno o puede ser algo muy bueno para nuestras células. Por eso cuando hablamos de un jugo verde o de una ensalada o de unos vegetales, que eso es algo mucho mejor para nuestras células, ¿no? Nos olvidamos de que tenemos células, simplemente, bueno, pues lo que queremos es satisfacer nuestro olfato, nuestro gusto, nuestra vista, nuestro, pues bueno, pues esos sabores deliciosos, pero, ¿verdad, Rocío? Nos olvidamos de nuestras células. Completamente, completamente. Entonces, para eso, realmente la nutrición no es algo tan complicado como nos quieren hacer creer. A mí me parece que está de más y que sobra el estar pues midiendo nutrientes, que si tengo que tomar tanta proporción de omega 3, de omega 6, tengo que tomar tantas vitaminas, tantas proteínas, que si la combustión de la glucosa, que si la proteína, que si la masa muscular. Me parece que hay tanta contaminación de información que es que al final, en vez de aclararnos las cosas, acabamos más en confusión. De hecho, en el campo de la nutrición hay una confusión tremenda, nos tienen aturdidos, cuando realmente los animales están más sanos que nadie y no necesitan estar midiendo nutrientes ni estudiando acerca del ayuno ni acerca del ayuno intermitente. Exacto. Entonces, tú dime si alguna vez has visto a una cebra o a un caballo o a un rinoceronte o un elefante, una jirafa o un mosquito o una hormiga que esté ahí midiendo cuánta proteína tiene que comer, cuántas vitaminas, cuántos minerales, cuánto agua. No, ellos se llevan por su instinto.
nada más. Ellos tienen un instinto, ellos beben agua cuando tienen que beber agua y comen flores y hierba o lo que tengan que comer cuando lo tienen que comer. Y comen solamente un alimento, no como nosotros que estamos como locos por mezclar, por buscar nuevos sabores. Es una locura, estamos completamente confundidos y no sabemos por dónde tenemos que ir. Llega un nutricionista y nos dice, hay que comer proteína. Llega otro y dice, hay que tomar, como decía Rocío, omega 3. Llega otro, no, el omega 3 es malo. Omega 6, entonces... La proporción de calcio con magnesio, con omega 3, con omega 6, es que al final nos están contaminando la mente. O sea, nosotros no podemos es inviable estar haciendo un análisis de doctorado para poder comer. No tiene sentido. Fíjate, Miguel Ángel, que tú siempre lo dices en tus vídeos y en la radio, ¿no? Que los animales, fíjate hasta qué punto llega su instinto, que tú, por ejemplo, hay animales que son carnívoros, se alimentan de carne, y cuando ese animal carnívoro, por ejemplo, algunos perros, que la gente que tiene perros domésticos lo sabe, son animales carnívoros y cuando tienen que purgarse por lo que sea, porque están enfermos, tienen que hacer algún ayuno, ellos mismos se ponen a comer hojas, hierbas, o se ponen a comer hierbas y vegetales, sí, porque el instinto les dice que tienen que purgarse, tienen que limpiarse y en ese momento tienen que dejar de comer carne y tienen que empezar a comer vegetales, pero ellos no necesitan hacer ningún estudio teórico acerca de eso, es que su instinto se lo dice. Exacto. Y mucha gente dirá que siempre hay algún comentario al respecto, ¿no? Claro, pero es que no nos puedes comparar con los animales, es que nosotros no somos animales. Vamos a ver. O sea, no somos animales, pero sí lo somos, pero no lo somos. Hay muchas cosas en las que somos diferentes, pero en cuestiones de biológicas, sí lo somos. Entonces, lo mismo aplica, o sea, el instinto aplica para un animal y también aplica para el ser humano, y tanto el animal como el ser humano podemos rehabilitar el instinto. Y precisamente de eso tratamos nosotros, de simplificar la información para que sea sencilla y os ayude a recuperar ese instinto y que sepas lo que tienes que comer sin complicarte demasiado. Sí, de hecho, yo en todo este tiempo siempre estoy aprendiendo y hay veces que me ocurren cosas físicas o de salud y entonces aprendo. Por ejemplo, con el tema de la garganta y las cuerdas vocales, al tenerlas inflamadas, yo no podía comer sólido. Entonces yo lo que hacía era comer. Yo ya en el desayuno me tomaba un jugo o me tomaba un caldo. Y así he estado durante días con jugos y con caldos. Y yo decía, wow, qué bueno un desayuno tomando un caldo vegetal, un caldo de verduras, ¿no? O que otra persona lo puede tomar el caldo de pollo o caldo de ternera, lo que quiera, ¿no? Digo, wow, esto es maravilloso. Qué bueno, qué rico. O tomarte una crema de verduras, ¿no? O otra persona se podía tomar una crema de verdura con pollo o con ternera, ¿no? Digo, wow, pero si es que esto es maravilloso. Si es que comer de esta manera es por obligación porque con las cuerdas vocales y la garganta inflamada no podía masticar ni tragar nada, solamente cosas líquidas o semilíquidas, ¿no? Entonces eso, ¿qué hace que pienses y diga, bueno, si yo estuviera en una cultura donde solamente comiéramos caldos y cremas, pues sería así esa cultura, esa civilización. Pero como estamos en una cultura donde nos han enseñado a comer, pues ya sabes las cosas que comemos, ¿no? Pues a eso es a lo que nos han acostumbrado y esos son nuestros hábitos. No quiere decir que sean buenos o malos, pero esos son nuestros hábitos. Ahora, yo he descubierto con el paso del tiempo y cuando a mí me pasa algo, que me pongo enfermo o que tengo algo así como esto de la garganta, aprendo cosas y al aprenderlas, entonces digo, wow, lo investigo, lo analizo y luego te lo cuento para que tú lo aprendas, ¿no? Es maravilloso, o sea, yo digo, gracias a Dios he tenido un problema con las cuerdas vocales para aprender más. O sea, las cosas no son... Por casualidad. No es casualidad. No, todo al final forma parte, cada persona tiene su proceso de aprendizaje, tú has tenido el tuyo.
Pues bueno, el caso de Miguel Ángel pues ha sido una cosa que ha venido un poco, sobre todo pues por el esfuerzo que lleva haciendo toda la vida. De hecho, Miguel Ángel ha estado durante muchísimos años trabajando de noche exclusivamente, porque el programa de radio era por la noche. Sí, algunas veces por la noche le acompañaba yo, pero casi siempre o muchas veces iba él solo. Y sigue siendo de noche, claro, entonces ahí hay un desgaste, luego aparte grabando los vídeos, pero bueno, pero lo hace con gusto, lo hacemos con gusto porque al final es en pos del aprendizaje y de poder ayudar y de poder transmitiros nuestras experiencias y nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que al final pues ha habido como mucha complicación, mucha complejidad, y lo que estamos haciendo es como cuando destilas un aceite esencial, estamos extrayendo la esencia, haciendo las cosas cada vez más simples, porque las verdades siempre son simples. Entonces queremos simplificar los datos y los conceptos para que podáis beneficiaros de ello y aprender desde lo simple y no desde lo complicado. Yo quería, especialmente en este capítulo, lo que quiero es hablar un poco acerca de la combinación de alimentos correcta. Recordar que siempre lo mejor es que la alimentación, cuanto más sencilla sea, mejor. Recordar lo de los animales. Los animales son monodietéticos, se alimentan solamente de un alimento o de un alimento al mismo tiempo, no mezclan como nosotros, no se pegan las panzadas, ni calientan, ni cocinan, son simples en su alimentación. Entonces, no se trata de hacer ninguna dieta, se trata de que lo que comas, nuestra propuesta es que hacer que lo que comas sea lo más sencillo y lo mejor combinado posible para que puedas nutrirte y para que realmente puedas estar saludable. Entonces, para poder hablar de las combinaciones de alimentos, Miguel Ángel, ¿qué te parece si recordamos un poco, para las personas que no lo sepan, vamos a recordar un poco cuáles son los tipos de alimentos, cuáles son los almidones, cuáles son las proteínas, las grasas y los azúcares y minerales? Vamos a recordar un poquito cuáles son esos tipos de alimentos y luego sobre eso vamos a hablar un poco de las combinaciones. Vale, a por ello. Fíjate que tenemos como alimentos fundamentales el sol, el aire y el agua, Cuidado, que siempre se nos olvida hablar de ellos. Sol, son la base. Aire y agua. Y el aire no es el oxígeno, porque en el aire hay diferentes componentes, como el hidrógeno, como el nitrógeno, el oxígeno, por supuesto, pero siempre nos han hecho creer que el oxígeno, y no es así. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y más. De hecho, los alimentos, si tú ves y buscas en internet composición química o estructura química de la proteína, de la grasa o del hidrato de carbono, te vas a encontrar que en todos ellos tenemos el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, que luego, claro, por eso una persona dice, sí, tomo azúcar y se convierte en grasa. ¡Wow! Pero claro, la estructura son los mismos elementos que están estructurados un poco diferentes. Míralo, es la estructura química del hidrato de carbono, estructura química de la grasa, estructura química de la proteína. Sí, la proteína nos vamos a encontrar que además de hidrógeno, carbono y oxígeno, pueden tener nitrógeno o pueden tener azufre en determinados aminoácidos, ¿no? Vamos a ver un poco. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los almidones. Vamos a recordaros qué alimentos son los almidones. Pues mira, pues entre los almidones tenemos los cereales. Los cereales son un almidón, el trigo, la avena, el arroz es un almidón. Claro, pero ten en cuenta que cuando estamos diciendo almidones, estamos hablando de hidratos de carbono. Exacto, almidones, hidratos de carbono es lo mismo, efectivamente. Pues eso, tenemos pues el trigo, avena, arroz, centeno, espelta, la quinoa también, aunque tiene algo de proteína, el maíz, pero es un hidrato de carbono, el maíz, todo, las harinas en general, todo lo que son los panes, la bollería, la patata, el boniato, las pastas. El ñame. Todo eso son hidratos de carbono. Cuando estamos hablando de tubérculos y también las legumbres como lentejas, garbanzos, judías, soja y no sé qué más. Claro, de hecho, ¿cuál es el problema de las legumbres? Que tienen almidón, pero también tienen proteína. Entonces, como combinación, hay que cogerlas con pinzas. Resultan un poquito complicadas para muchísima gente, ¿no? Las proteínas, Miguel Ángel, a ver, ¿cuáles son las proteínas? Recuérdanoslo.
Bueno, pues la proteína no la podemos encontrar en el mundo vegetal y en el animal. Siempre la industria de la carne, una industria muy poderosa, siempre ha hablado de comer carne y han inundado la promoción de la carne por todos los medios de comunicación, televisión, radio, cine, periódicos. Siempre nos dicen que hay que comer carne y por la proteína y proteína. Entonces tu madre te dice come proteína, tú en el gimnasio el entrenador te dice come proteína. Y digo, sí, yo como proteína de almendra. Dice, no, eso no vale, tienes que comer carne. Digo, pero vamos a ver. La proteína es proteína. Proteína es proteína. La tenemos en el huevo, la tenemos en las almendras, la tenemos en la espirulina. O sea, y de hecho en el mundo vegetal es donde está la proteína de mejor calidad. ¿Por qué? Porque la proteína vegetal está cruda, está sin calentar. Y una persona no puede comer proteína animal cruda. La gente lo come calentado, cocido y se degrada, se deteriora. No es lo mismo comerte unas almendras crudas que comerte un filete frito o asado. Es diferente. Tú mira los animales en la naturaleza, qué músculos tienen y no comen carne. Los animales más fuertes son vegetarianos y tienen los caballos. Mira un elefante. Un elefante, una jirafa, un gorila, son vegetarianos. Y otra vez vendremos a lo mismo. Claro, pero es que nosotros no somos lo mismo que los animales. Sí, pero no, pero sí. Volvemos a lo mismo. Lo que es en cuanto a composiciones musculares, sí somos iguales, muy parecidos. Quiero decir que si un animal grande puede construir su cuerpo de masa muscular alimentándose de vegetales, el humano también. Es a nivel de estructuras, de proteínas, de formación muscular, en lo que es bioquímica y biología base de los cuerpos y de los tejidos es muy similar. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a matizar y vamos a ver las cosas objetivamente. Entonces, pues os recordamos pues lo que son las proteínas. Pues las proteínas, las carnes, eso ya es lo que todos sabemos, ¿no? Carnes, pescados, huevos, quesos, legumbres, que como hemos dicho también las legumbres tienen almidón, es una mezcla. Luego los frutos secos y las semillas son proteína, no son almidón. Quiero decir que la mayoría de las semillas y de los frutos secos son básicamente proteína. Entonces siempre va a ser más sana una semilla, por ejemplo, que un cereal. Porque el almidón siempre suele ser un poquito lo más indeseable, ¿no? Porque es lo que en el cuerpo funciona peor, aunque la proteína tampoco es que sea muchas veces lo ideal, es que ahí también hay matices, ¿no? Pero luego la proteína, pues tenemos la proteína vegetal, que por ejemplo de los alimentos que más proteína tienen es el alga espirulina. De hecho, nosotros hace 20 años en el Centro Sol Naturaleza, nuestro primer producto, ¿cuál fue, Miguel Ángel? La espirulina, efectivamente. La espirulina, que de hecho la seguimos teniendo, sigue siendo nuestro producto estrella, el algasol. De hecho, que ahora mismo lo tenemos con una mezcla de espirulina, clorela y afa, es una mezcla de las 3 algas y es un producto que es de lo más alto y de lo que más proteína tiene, además proteína de buena calidad, proteína completa, biodisponible, que enseguida es absorbida por las células, no genera prácticamente residuos en el metabolismo, es uno de nuestros productos estrella. De hecho, ahora en México vamos a empezar tenemos ya algunos productos en México, para México y Estados Unidos, y vamos a empezar a comercializar también nuestro algasol. Así que bueno, pues realmente las algas, este tipo de algas, son muy ricas en proteína y no hace falta comer carne para tener una proteína de buena calidad. Sí, de hecho, podemos decir que uno de los alimentos más proteicos en cuanto a calidad y cantidad, estamos hablando de la espirulina. Lo que pasa que, claro, es un producto que no es barato, ¿no? Pero claro, depende de dónde vivas, porque si tú cultivas espirulina, claro, es barata. ¿Sí? La espirulina puede ser barata, luego hay algas como el alga afa, que es una alga muy cara porque es que es muy escasa, prácticamente la encuentras en un lugar, en toda la tierra, en el mundo, en el lago Klamath, es muy, muy escasa, pero claro, es de unas propiedades para generación de células madre, potente, muy, sí, muy potente, es un producto sinérgico muy, muy potente. Entonces, bueno, vamos a continuar con las grasas.
grasas. A ver, las grasas. Mira, pues como grasas, pues tenemos los aceites, obviamente, ¿no? Los aceites de semillas, de coco, de oliva, de girasol, hay muchísimos. Hay uva, de semillas de uva, Sí, de canola, pues hay muchísimos aceites, nos podemos tirar aquí un buen rato de maíz, mencionando. De aceite de soja, Exacto, los aceites, las aceitunas, el aguacate, el pescado o carne muy grasos, se pueden considerar grasa también, como por ejemplo el salmón, la mantequilla, la nata. Pues todo eso son grasas, ¿no? Principalmente como macronutrientes sería grasa. Y luego tenemos los azúcares simples, minerales y vitaminas, que son realmente los mejores nutrientes para el cuerpo, y te digo por qué, porque son micronutrientes. Son nutrientes que son muy sencillos de asimilar. Bueno, de hecho tenemos que tener en cuenta una cosa: nuestras células, las nuestras, las de los seres vivos, se alimentan de micronutrientes. O sea, no se alimentan de carne ni de pescado, no. Se alimentan de las vitaminas, de los minerales, grasas, proteínas que tienen en su interior o de lo que están compuestas. Entonces, ahí está todo ese proceso digestivo, con esas enzimas digestivas, con esos jugos digestivos, para poder hacer que ese alimento se descomponga y al final queden los nutrientes básicos, los micronutrientes. En esos vamos a llamar alimentos que son complejos. Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué tenemos que comer alimentos complejos? ¿Por qué no comemos un alimento simple que nos dé esos micronutrientes? Y es que los tenemos ahí. Estamos hablando de la fruta, estamos hablando de la verdura. O sea, tú te comes una manzana y ¿qué tiene una manzana? Una manzana son micronutrientes, no son macronutrientes. Nuestro cuerpo no tiene que hacer ni digestión. Entra directamente a la sangre. De hecho, no hay enzimas para digerir eso. ¿Por qué? Porque es que no hace falta. El cuerpo lo digiere automáticamente. Las enzimas normalmente son intermediarios que ayudan a asimilar aquello que es difícil de asimilar. Sí. Entonces, eso son unas sustancias que el cuerpo ha generado en base a las cosas malas que le hemos ido metiendo, y el cuerpo ha dicho, a ver qué hago con esto, algo tengo que hacer, algo tengo que generar para poder digerir esto. Claro. Entonces, las enzimas se generan en base a eso. Hay enzimas para la proteína y enzimas para el almidón y para la grasa también. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces las enzimas ayudan a que los macronutrientes, que son las grasas, los almidones y las proteínas, que son de por sí difíciles de digerir, son más pesados de digerir, pues son catalizadores, o sea, son sustancias que ayudan a que eso se pueda digerir y se pueda convertir en algo más simple que luego las células puedan aprovechar. Sí, de hecho, vamos a suponer en épocas en el pasado que no hemos vivido, en el que el hombre no tenía esa fruta o esa verdura con esos micronutrientes, pues el hombre tenía que comer algo, y entonces al comer macronutrientes el cuerpo generó las enzimas digestivas y estos métodos para poder nutrirse, porque si no, el ser humano habría sido exterminado por no tener los micronutrientes de la fruta y la verdura. Imagínate una estación de invierno prolongada. Entonces, al tener una estación de invierno prolongada, donde no tenemos frutas ni verduras, el ser humano o nuestros antepasados pues tenían que comer cosas que no estaba el cuerpo acostumbrado, no podía comerlas porque no tenía enzimas. Entonces el propio cuerpo generó esas enzimas digestivas o esos procesos para no morirse, para seguir sobreviviendo. De hecho, escuchamos que tenemos nuestros antepasados han desaparecido, muchos antepasados han desaparecido, ¿no? Digo yo, por ejemplo, el Australopithecus desapareció. ¿Por qué ha desaparecido? Claro, era vegetariano. Entonces, claro, si por lo que sea vino una época de invierno
que duraba, en vez de 1 mes o 2 meses o 3 meses, duraba años, pues ahí todo el individuo que no supo adaptarse murió. Entonces, en un ser vivo acostumbrado a alimentarse de alimentos que son micronutrientes, al desaparecer y solamente tener alimentos complejos, su cuerpo no estaba preparado. Y entonces se exterminó, pues quién sabe si el Australopithecus o el Cromañón, etcétera, etcétera, nuestros antepasados desaparecieron. Y aquí quedamos nosotros, que el Homo sapiens, que no sabemos de dónde venimos, pero bueno, aquí estamos. Sabemos que tuvimos unos antepasados, unos dicen que son directos, otros indirectos, otros que no. Bueno, ahí queda eso para los investigadores, pero lo que es cierto es que nosotros nos hemos adaptado a comer arroz, maíz, carne, pescado, piedras, lagartijas y a comer de todo. Digo lagartijas porque las lagartijas también se comen. Hay culturas donde las comen, ¿no? Sí. Entonces, comemos de todo. Ahora, de hecho, ya esta carne artificial, bueno, un desastre. Bueno, entonces ahora, ya que hemos visto un poco los tipos de alimentos y los tipos de nutrientes que hay, por supuesto que esto estamos simplificando, como siempre, ¿no? Esto daría lugar a cursos de muchísimas horas, esto es incluso para una carrera, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, lo importante es quedarse con la esencia y con lo básico, y con esta información que estamos dando tenéis lo más importante para que podáis operar y para que podáis alimentaros bien. No hace falta hacer una carrera de 5 años. Luego, si queréis un poquito más de información, tenemos, por ejemplo, nuestros cursos, tenemos el libro del método alimentario rejuvenecedor y tenemos el curso del método alimentario rejuvenecedor, que ese sí que es muy recomendable, porque es que ahí vas a tener todo con todo lujo de detalles. Claro, y luego habrá personas, a lo mejor tú, que quieres tener más conocimiento. Entonces yo tengo una biblioteca entera de años de trabajo donde hablo, bueno, tengo esa biblioteca con muchísimos temas relacionados con la salud, pero todo eso lo tengo yo, pero no está publicado. Entonces, si hay alguien que quiere hacerse una carrera o quiere aprender bien y más, pues eso, ya que se ponga en contacto con cualquiera de nosotros para poderle indicar, porque tengo miles y miles y miles de horas de educación. Sí, en la descripción tenéis los links para los cursos, para toda la información, libros, pues todo lo que necesitéis ya lo tenéis ahí en la cajita de descripción. Que es una pequeña parte de todo el conocimiento que yo tengo de tantos años. De tantos años haciendo contenido y sobre todo tantos años diariamente pasando consulta, porque pasar consulta durante 20 años es mucho más conocimiento que hacer carrera. Nosotros tenemos la carrera de nutrición, de naturopatía, pero no se puede comparar con la información y el conocimiento que adquieres realmente pasando consultas, viendo la sangre de las personas en microscopio, cómo se comporta ante los diferentes nutrientes. Eso es impagable y realmente es evidencia empírica, mucho mejor incluso que la evidencia científica. Claro, todo ese conocimiento que he ido recopilando a lo largo de mi vida, bueno, pues lo tengo ahí para ti. O sea, si tú realmente quieres ilustrarte, quieres ser un experto en nutrición, yo tengo ahí tanto conocimiento que no es necesario que tú vayas ahora a hacer 20.000 consultas como yo, sino que yo ya te lo tengo listo y preparado. Está ya sintetizado para que tú te quedes con lo más importante y lo que puedes aplicar para tu vida. Bueno, entonces vamos, Miguel Ángel, con la mezcla de almidón y proteína. Vamos a hablar de lo que son las peores mezclas y cuáles serían las mejores mezclas. Es decir, los alimentos que no debemos mezclar y los alimentos que sí deberíamos mezclar, ¿vale? En cuanto a lo que no debemos mezclar, una mezcla muy mala es la de almidón y proteína. ¿Y por qué razón? Pues porque el almidón y proteína ambos son macronutrientes. Entonces, el sistema de digestión que tienen dentro del estómago es distinto, porque la proteína se digiere
digiere en un medio ácido y el almidón se digiere en un medio alcalino. Entonces, cuando tú mezclas los dos, siempre va a haber una parte de ese bolo alimenticio que no se va a poder digerir correctamente, no se van a poder emitir las enzimas más correctas o los jugos gástricos más personalizados para que eso se pueda digerir bien. Por eso las mezclas nunca son buenas, y menos cuando son de, pues por ejemplo, vamos a deciros mezclas de almidón y proteína, que no serían buenas. Antes una cosa, o sea, si tú te tomas, por ejemplo, el comportamiento a nivel de digestión, de cómo ese trozo de pan que entra en la boca, que se mezcla con saliva, con una enzima digestiva que se llama tialina, que llega al estómago con un jugo alcalino, es diferente completamente a la proteína. La proteína tú la masticas y no hay saliva y no hay enzima tialina, sino que hay el estómago... Saliva, pero no genera esa enzima. No genera la enzima. Sin embargo, en el estómago es un jugo ácido que genera pepsina, que es una enzima digestiva que se encarga de descomponer la proteína luego en componentes más pequeños como pueden ser aminoácidos, ¿no? Entonces, si los mezclas, los dos, el estómago, cuando llega al estómago, el estómago no sabe si el jugo es alcalino o es ácido, o sea, se vuelve loco y entonces no hay digestión. Por eso, cuanto más simple y más sencillo y más coherente sea lo que comemos, mejor. Por ejemplo, incompatibilidades de almidón y proteína. Pues mira, aquí tenemos pues el arroz con pollo, por ejemplo. Tenemos una pizza que lleva queso y lleva almidón. Exacto, una carne con patatas, un bocadillo de jamón y queso. Un taco de carne que tiene maíz. Por un lado tiene carne, una tortilla de patatas, unos huevos fritos con patatas fritas, o sea, todo este tipo. Sí, un pozole, por ejemplo, que lleva almidón y los pozoles, los sancochos, que llevan, claro, llevan los maíces o llevan las legumbres y llevan las carnes. Eso está muy rico, pero realmente es muy, muy incompatible. Las hamburguesas, pues todo lo que es, según los alimentos que antes os hemos nombrado, todo lo que son las mezclas de almidón y proteína. Luego tenemos otra mezcla, Miguel Ángel, que no se suele hablar habitualmente de ella. Pero tenemos la mezcla de almidón y azúcar. Así es de la peor que hay. Que también es de las peores. Almidón y azúcar sería, por ejemplo, es que esto mejor os lo ilustro con ejemplos. Sería una tostada con mermelada, por ejemplo. Tenemos la tostada, que es el pan, que es el almidón, y tenemos la mermelada, que es casi todo fruta con azúcar, ¿no? Sí. Tenemos las galletas con una bebida dulce. Las galletas son harinas que llevan azúcar. Las magdalenas, los bizcochos, los panes, bollería, pasteles, tartas, cereales con fruta, que hay mucha gente que me hace mucha gracia porque veo, por ejemplo, en Instagram mucha gente que pone muchos desayunos saludables, ¿no? Entonces ponen, como un desayuno saludable, te ponen yogur, ponen fruta y ponen cereales. Yo no entiendo de dónde pueden sacar que eso es un desayuno saludable, porque es que no lo es un dato falso. ¿Cómo va a ser saludable una mezcla de un yogur ácido con unos cereales que son almidón, con unas frutas que son azúcares, también ácidas? Es que eso le pega al estómago un vaivén, que es que eso no es sano en la vida. Otra cosa es que te pueda gustar o que te parezca muy bonito, que se vea porque tiene frutita, que tiene yogur, lo asociamos con cosas saludables, pero es un engaño. No es saludable para nada ese desayuno. Exacto. Un jugo verde sí es un desayuno saludable, un jugo verde con limón, con sal de marina, pues puede ser un jugo verde o puede ser un jugo de zanahoria con micronutrientes, con vitaminas, con minerales. Eso sí es un desayuno saludable. Sí. Pero lo demás es almidón y azúcar. Y el almidón y azúcar son diferentes porque el almidón es un hidrato de carbono y el azúcar es un hidrato de carbono. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un almidón es un macronutriente difícil de digerir y el azúcar se digiere muy rápido. Entonces, cuando tú metes el azúcar en el estómago junto con un alimento que se digiere lento, el problema es que obligas al azúcar a estar más tiempo del necesario en el estómago. ¿Y qué ocurre? Que ahí se fermenta, el azúcar se fermenta y ese es el problema de la mezcla del almidón con azúcar. Como os digo, os lo he explicado de forma sencilla, pero creo que lo podéis entender perfectamente. Sí, o sea, ese fermento que significa que se está fermentando, o sea, que se están generando por parte de determinados microorganismos, ya sean bacterias,
virus o levaduras u hongos, lo que están haciendo es hacer un trabajo de transformación de ese azúcar en alcohol y en otras sustancias que son malas, que no nos interesan, porque no tienen nada, no son nutrientes, o sea, son desperdicio, es basura y es veneno. Entonces, para que tú te hagas una idea, si tú tienes zumo de uva, lo que es el mosto, con él se hace vino a través de la fermentación, y en ese proceso de fermentación se generan gases, que son gases en los cuales una persona en una bodega donde se está produciendo vino no puede entrar porque se muere, porque no hay oxígeno, no hay aire. O sea, es un aire que está viciado con un gas producido por la fermentación, que lo que va a hacer es que ahí no pueda uno vivir. Entonces, eso ocurre a una escala más pequeña dentro de nuestro estómago y intestino, que luego todos esos gases unos se podrán eliminar con más facilidad y otros pasan a la sangre, y luego las personas decimos, ahí va, ¿y por qué me enfermo? ¿Y por qué estoy mal? Y claro, como no tenemos ese conocimiento, no sabemos, seguimos llevando una vida incorrecta, pensamos que es una enfermedad y que para eso hay que ir al médico a que nos dé medicamentos, seguimos comiendo igual de mal comidas que nos están produciendo ese trastorno, y así nos va luego la vida, ¿no? Así es. Claro, totalmente, Miguel Ángel, sí. Y nada, pues entonces eso sería un poco en cuanto a las combinaciones incorrectas. Vamos a ver entonces cuáles serían combinaciones correctas, combinaciones aceptables. Ahora mismo con estas combinaciones aceptables no estoy hablando de que vayamos a comer los alimentos más saludables del mundo o más simples del mundo. Simplemente estamos hablando de comer una comida más o menos que esté dentro de lo que a ti te gusta comer, pero combinado de manera mejor. ¿Vale? Combinaciones aceptables. Por lo general, cuando tú tomas cualquier almidón o proteína, junto con ensalada, junto con verdura, junto con hojas verdes, normalmente es una combinación aceptable. ¿Por qué? Porque estás mezclando un macronutriente, almidón, grasa o proteína, con micronutrientes, con lo cual ahí no hay una mezcla de dos gigantes que no se puedan digerir bien. Tú, por ejemplo, tomas una carne o un pescado con unas hojas verdes, con unas espinacas, por ejemplo, que es una hoja verde, ¿no? La espinaca es neutra, la espinaca prácticamente no tiene azúcar, tiene vitaminas, tiene minerales, se digiere fácil, la puedes combinar con cualquier cosa. Digo una espinaca como digo un canónigo, como digo una lechuga, una escarola o cualquier hoja verde. Las hojas verdes son una maravilla. Sí. Incluso muchas veces mejor que la fruta, en el sentido de que, como tienen menos azúcar, son menos fermentables, porque las frutas son muy buenas, obviamente lo son, pero el problema es que la fruta, si no la comes sola, se fermenta muy fácilmente, y muchas veces que tenemos los estómagos llenos, una persona come y luego a lo mejor se come una fruta 3 horas después y resulta que es que el estómago está todavía lleno de la comida anterior, entonces se toma la fruta y le fermenta. Ese es el problema con la fruta. Si lleváramos todos una alimentación muy limpia, muy suave, muy sencilla, la fruta sería maravillosa, pero como hoy en día vamos saturados, pues la fruta hay que cogerla con pinzas también, tener cuidado con ella, pero las hojas verdes no hay problema con ellas, porque es que son muy amigables, muy combinables con todo. Las verduras, pues un poco prácticamente lo mismo, combinar pues una carne o un pescado con una verdura cocinadita puede ser también pues algo bastante correcto, ¿no? Pues por ejemplo, una omelette con espinacas sería una buena combinación. Para las personas que les gusten los sándwiches, por ejemplo, las hamburguesas, pues bueno, puedes poner el pan de sándwich con lechuga, con pepino, con aguacate. Ahí sería almidón mezclado con, pues a lo mejor ahí con verduritas, con vegetalcitos. Es como un poquito más aceptable. O hoy en día los panes que se hacen proteicos, que son panes en vez de hechos con harinas de almidón, se hacen con harinas de semillas, por ejemplo harinas de lino, que bueno, también es un poquito más digerible, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, un pan tostado con aceitunas, por ejemplo, con paté de aceitunas. Bien rico. Bien rico, y también es aceptable porque es una mezcla que es así como algo grasito, y es, bueno, pues bastante aceptable, se come bastante bien, no hay problema. Yo, por ejemplo, quería decir, imagínate por la mañana,
tomarte un caldo vegetal con huevo, por ejemplo. Eso es muy bueno. Un huevo que tú lo echas cuando el caldo lo estás calentando, echas el huevo, lo das con el tenedor, lo mueves en la cacerola y el huevo se va a quedar como desintegrado, ¿no? Va a quedar ahí como hecho tiras. Y ese se digiere muy bien, se toma muy bien porque está calentito, sí, y va muy, muy bien. Ahora, tú también puedes hacerlo, decir, bueno, voy a hacer el caldo, y en ese caldo pues le voy a echar pollo, o le echas otro tipo de carne, o pescado. Pues va bien, sí, fenomenal. Si eres una persona que quieres desayunar porque necesitas algo como un poquito más sólido y que te dé como más sensación de llenarte para el desayuno, pues eso sería un desayuno muy aceptable. Claro, o también puedes hacer ese caldo y en ese caldo echas unas algas como guacame o dulce o puedes echar hojas verdes al caldo, sí, o puedes echar un caldo de verduras, que puedes echar trozos de zanahoria, de kale, le puedes echar lechuga, le puedes echar verduras y entonces te haces un caldo, joder, que está muy bien, calentito, te sienta bien, si quieres, y si no quieres desayunar, no desayunes. Claro, yo siempre he pensado que como primera comida del día, llámala desayuno, llámala primera comida del día, siempre he pensado que lo que son los calditos, jugos verdes y también las cremas de verduras también es lo más ideal como primera comida del día. Ni la fruta, ni las bebidas dulces, ni siquiera las bebidas vegetales, que en un momento dado se pueden tomar, pero yo pienso que lo mejor son estas cositas que hemos mencionado. Sí, de hecho yo he estado varias semanas a base de caldos, a base de cremas de verduras o puré de verduras, porque yo no podía masticar, yo no podía tragar cosas sólidas. Y me he sorprendido realmente de lo rico que está, de lo saludable. Qué bien me han venido a mí todos esos jugos vegetales, esos batidos, licuados vegetales de zanahoria. Por ejemplo, la zanahoria, cómo me ha ayudado y me ha acompañado con sus jugos y con sus batidos y sus cremas. La crema de zanahoria o crema de calabaza con algas o con setas o champiñones o con otras verduras, espectacular, porque yo, he gozado, yo creo que de la mejor salud que nunca he tenido con ese tipo de alimentación, ¿eh? Qué bueno, Miguel. Sí. Ahora, bueno, como tomaba mucho líquido, orinaba mucho, ¿no? O sea que también ayudaba a que mi cuerpo se limpiara y ir al baño perfecto, porque tanta fibra, pues, o sea, yo iba al baño perfecto. O sea que yo recomiendo, y ya hablaré más de lleno y más centradamente en ello. Sí, de hecho vamos a seguir haciendo contenido con Miguel Ángel, yo le ayudo un poquito para que no se desgaste demasiado la voz, lo estamos haciendo tipo podcast entre los dos y creo que lo estamos muy a gusto comunicándoos a vosotros, comunicándote a ti y vamos a seguir haciendo contenido de este tipo. Pues nada, como hemos dicho, con cosas compatibles, pues por ejemplo, lo que es el almidón con grasa combina bien, ¿vale? Por ejemplo, eso, un pan tostado con un paté vegetal de aceitunas, que es grasa, o con un aguacate, unas papas asadas con verduras y especias, como son papas, que es almidón, y las verduritas son más minerales y son micronutrientes y azúcares simples, pues bueno, también más o menos es una combinación aceptable. Acelgas con papa, aderezadas al gusto, ese tipo de combinaciones siempre son buenas. No te estás privando de nada de lo que a ti te guste comer, simplemente lo estás combinando de forma un poquito más coherente, un poquito más racional y más simple, porque recordamos que nuestra propuesta es ir siempre de lo complicado a lo simple. Y luego hay alimentos como pueden ser los espárragos, que son muy interesantes porque es pura fibra, están llenos de agua, yo es un descubrimiento que he hecho, aunque yo los conozco de hace muchos años, pero el comerlos todos los días, los espárragos, porque combinan muy bien, son muy blanditos, los tragas fácilmente, los puedes hacer tener en sopas o hacer cremas con ellos,
O sea, el espárrago, la seta, los champiñones, algas. O sea, las algas pueden ser crudas, puedes hacerte también un batido, un licuado de algas y por supuesto en sopa, ¿no? O sea, las algas, tenemos una variedad de algas de mar, también hay alguna de río, pero sobre todo de mar, que son espectaculares. Algunas tienen un sabor más fuerte, otras no, y son herramientas muy útiles para cualquier persona. Bueno, pues nada, pues yo creo que está bien. Vamos a cerrar este capítulo, Miguel Ángel. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas disfrutado de nuevo de la compañía de Miguel Ángel. Ya sabes que está aquí, que está bien, está fenomenal. Estamos aquí, seguimos haciendo contenido, vamos a seguir haciendo contenido para ti. Radio, sobre todo, sí. Ahora estamos en la época de hacer contenido de radio, más que de vídeo. Más adelante, un poco más adelante, ya haré vídeos. Pero lo que importa es el contenido, no que se me vea la cara, sino el contenido, o sea, realmente el conocimiento. Ahí es donde está la clave. Pues nada. Un placer el haber estado contigo, el haberte ayudado, darte un poquito más de conocimiento que seguro que te va a servir para ti, para tus seres queridos o, si eres un profesional, para ayudar al prójimo, que es muy importante. Así que... Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo y bueno, pues... nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Venga, un abrazo.